Bien, entonces creo que fue el día lunes festivo. Les envié un cronograma con las fechas en las que propongo pues la entrega del taller y del examen correspondiente al segundo corte y, y al tercer corte. Bien, entonces vamos a revisar este cronograma y este curso. Entonces, bueno, cálculo multivariable de grupo A. Entonces, tenemos fundamentalmente 4 semanas para terminar. ¿Listo? Entonces, miren, en esta semana del 7 al 12 de junio, pues el día 8 se asignó el taller 2, que lo pueden hacer en grupo. Es el taller 2 correspondiente al segundo corte, ¿no? Y lo pueden hacer entre mínimo 2 y máximo 4 integrantes. La fecha de entrega, ¿cuándo es? El lunes festivo, hasta medianoche, y el día 14 de julio. El valor del taller es el 15% del segundo corte. Listo, no se va a hacer quiz porque para no comprometer más tiempo de clase, este tiempo lo podemos invertir en avanzar. Entonces, se decide hacer solo talleres. Lo mismo para el tercer corte. ¿Listo? Entonces el taller ya está en Teams. Y yo creo que a todo el mundo ya les llegó la notificación. También lo envié en el grupo aquel día, el lunes. Bueno, entonces tenemos el taller. Y yo tengo planeado que hoy estudiemos integrales triples usando coordenadas cilíndricas y esféricas. De hecho, tengo hasta unas notas, que también las puedo enviar. Tengo 2 notas. Unas notas que están así escritas muy bonitas, con dibujos y todo. Y varios detalles de las cuentas. Y tengo otras mostrando más ejemplos o expandiendo los ejemplos que están aquí, ¿sí? De coordenadas esféricas. Entonces la idea es estudiar ese tema hoy y que ese sea el último tema que entraría en el examen, pues, o sea, lo que veamos hoy. Entonces, ¿qué entra en el examen? Lo que está en el taller 2. Si quieren, permítanme, yo proyecto aquí el taller para que todos estemos hablando de lo mismo. A ver, taller 2. Entonces, el tema del examen sería lo que está en el taller, más alguna pregunta sencilla de lo que veamos hoy. ¿Listo? Y miren, estos temas del taller son sencillos. Claramente, bueno, tienen 4 partes aquí. Entonces, habrá una o 2 preguntas por cada tema que ustedes ven aquí en el taller. Si aquí dice integrales dobles, entonces habrá una o 2 preguntas en el examen de integrales dobles. Habrá una pregunta de coordenadas polares para hacer integrales dobles. Y alguna pregunta de aplicación a la integral doble. ¿Listo? Entonces, junto con eso, hay coordenadas cilíndricas o esféricas. Bien, una preguntita sencilla sobre eso. Y eso ya sería, con eso ya tenemos para hacer el examen del segundo corte. Bien, ¿cuándo he propuesto hacer el examen? En 7 días, es decir, el próximo 17 de junio. ¿Listo? Porque el lunes es festivo, entonces no vemos clase. Entonces la única clase la vemos hoy, ¿cierto? Y el próximo jueves el examen. Entonces no vemos clase la próxima semana, solo el examen. Y ya la semana del 21 en adelante ya sí comenzamos a ver los temas del tercer corte, que son campos vectoriales, integrales de línea, ¿sí? Los campos vectoriales conservativos, independencia de la trayectoria. ¿Listo? Bueno, entonces, siendo así, ¿qué les parece el cronograma? Está como razonable, ¿no? Porque el parcial, bueno, el 80% del parcial ya ustedes lo tienen, los temas los tienen estudiados, que son los del taller, y le falta esa última preguntita, que es lo que veamos hoy. Pero eso van a tener 7 días para estudiar ese tema, además de la clase de hoy, y si es necesario alguna asesoría. Yo creo que está razonable, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
Que es que no podemos alargar más esa fecha del parcial 2 porque nos queda el tercer corte todavía. Entonces, creo que el 17 de junio es suficiente tiempo ya para poder hacer el examen. Tendrá una duración de 2 horas. Listo, entonces del 21 al 20, la clase del 21 y 24 de junio avanzamos en tema del tercer corte y el sábado 26 de junio sería la fecha en que se asigna el tercer taller, ¿sí? Asociado al tercer corte, que va a valer 15% también. ¿Sí? Se asigna el día 26 de junio, un sábado, para que se entregue el siguiente sábado, que es 3 de julio. ¿Listo? Entonces se asigna el taller y el taller tendrá algunas preguntas todavía de estos temas. ¿Sí? El teorema de Green, integrales de superficie. Aunque tal vez no alcancemos a ver integrales de superficie, porque es que yo por acá coloqué, fui un poco ambicioso porque coloqué en una clase 2 temas, pues tal vez no se alcance, entonces, por lo menos hasta el teorema de Green sí se puede garantizar. Depende a ver qué ritmo tengamos. ¿Listo? Y, digamos, veríamos clases hasta fundamentalmente así, temas que se van a evaluar en el examen final, lo que vamos hasta el 28 de junio. ¿Sí? Si alcanzamos a ver integrales de superficie, como lo vemos ya casi sobre la fecha que propuse el examen, entonces no lo evaluaría. Uno puede estudiar el tema, pero no evaluarlo. No todo tiene que ser evaluado, ¿no? Entonces, podría evaluar solamente hasta el teorema de Green. Y el parcial, que eso lo veríamos el día 28 de junio. Tema para evaluar. Y el parcial sería una semana después, el 5 de julio. ¿Listo? Porque yo tengo que tener un margen de tiempo para calificar todos esos talleres y los parciales. Entonces, que sea el 5 de julio el examen, para que al día 10 de julio o antes ya se tengan las notas de todo el semestre ya. Listo, esa es la propuesta que hago. ¿Cómo les parece a ustedes? Me Y parece entonces, razonable, profe. sí, está razonable, ¿no? Porque los talleres valen 15% en cada corte. Eso ayuda mucho porque es que un taller vale casi lo mismo que un parcial, ¿no? El parcial vale 20, el taller 15. Y entonces, posible que alguien no haga el taller, más aún cuando se puede hacer en grupo y se está dando 7 días para entregar cada taller y son talleres cortos. Voy a procurar que sean más o menos de este mismo tamaño, de este taller 2. Digo, más cortos y a mí me parece que este está corto para hacer en grupos, pero podría ser un poquito más corto el tercer taller. Y los exámenes, el parcial 1, el parcial 2 y 3 también van a ser parciales cortos. Y sean 3 preguntas, 3 o 4 máximo. Parciales cortos. Entonces, esa es la propuesta. ¿Listo? Entonces, hoy veríamos la última clase con tema que entraría en el examen. Bien, que sería esto. Esto aquí de la sección. Permítame, yo ubico la sección. (14.7). Bien, es integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas. Bien, que sería, el examen sería entonces el próximo jueves, parcial 2. Bien, y el lunes es festivo, entonces no hay clase ese día. Creo que hay tiempo de sobra para estudiar para ese examen. Más aún que el lunes hasta medianoche se entrega el taller, ¿no? Entonces, el lunes inclusive ya todo el mundo debería haber estudiado ya el 80% de los temas que salen en el examen y queda martes, miércoles para seguir revisando este tema último. Bien, entonces uno puede, bueno, vamos a hablar sobre las integrales triples. ¿Sí?
Entonces la integral es triple en el fondo es como resolver una integral doble después de haber hecho un paso. Una integral triple es una integral doble. ¿Sí? Que aparecen los tres simbolitos aquí. Por aquí digamos que aparece esto de 0 a 1, de 0 a... Todos los límites de integración, a 1 menos x cuadrado. Por aquí coloquemos de 0 a raíz de 1 menos x a la 2 menos y a la 2. Vamos a tener esta integral triple. Y por aquí vamos a integrar esta función. La función que es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Una función de tres variables, ¿sí? Porque es una integral triple, entonces ahorita integramos funciones de tres variables. Y el orden de integración es el siguiente. Como lo he propuesto aquí en los límites de integración, la variación de z es esta primera integral, que depende tanto de x como de y. Y la variación de y, que es de 0 a esta raíz, depende de x. Esto aquí es una x. Y la variación de x entre 0 y 1. Entonces tenemos este orden aquí, en los diferenciales. Estoy planteando una integral simplemente. Y recordándoles que así como en integrales dobles, existe una correspondencia entre la integral y el diferencial. ¿Sí? De esta forma, perdón, este último es un de x. Existe una correspondencia. Este de x está asociado con esta integral del extremo izquierdo. La integral de la mitad está asociado con este diferencial de y esta integral con este de z. Bien, tenemos esa correspondencia que es válida también con integrales dobles. Listo, pero entonces, ¿por qué planteo esta integral llena de raíces cuadradas? Bueno, porque si yo quiero resolver esta integral, ¿qué tengo que hacer? Bueno, igual que hacíamos con integrales dobles. Tengo que intentar resolver la integral interna primero. Hacer esa integral con respecto a z. Bien. Y evaluarlo en esos extremos de integración que aparecen ahí en esa raíz. En esa raíz de aquí. Y restar cuando evalúo en 0. Bien. De hecho, cuando hagas el primer paso, ya me queda una integral doble. Pero ustedes dirán, sí, pero eso se ve como complicado, ¿cierto? Por ejemplo, hacer la integral de esta función con respecto a z. Como pues sería una antiderivada. Primero que todo, tengo que asumir que x y y son constantes, ¿no? Estoy integrando con respecto a z. Y busca la antiderivada, que ya es algo un poco complicado. Y parece que una integral por sustitución trigonométrica se complica bastante eso. ¿Listo? Entonces nosotros queremos que este tipo de integrales que tengan esta estructura se puedan resolver de una forma más sencilla. Entonces queremos cambiar de sistema de coordenadas. Y aquí estamos planteando la integral triple en coordenadas cartesianas. Cartesianas es cuando aparece x, y, z. Entonces podemos estudiar otros sistemas de coordenadas de tal modo que una integral como esta se pueda plantear de una manera mucho más sencilla de resolver. Bien, y es como siguiendo la idea de cuando estudiamos coordenadas polares. Sí, que dijimos, si la región de integración es circular, entonces polares es mejor para resolver la integral. Pues aquí la misma idea. Que nosotros sabemos, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero estos límites de integración aquí definen ya no una región plana, sino una región sólida. Por ejemplo, estas tres desigualdades, decir que x varía entre 0 y 1 y que y varía entre 0 y esa raíz, y decir que z varía entre 0 también, y la raíz que depende de x y y. Esto que estoy escribiendo aquí en amarillo me define ya, es una región sólida. Es decir, una región, un sólido, pues, que está en tres dimensiones, ¿sí? Porque hay tres variables moviéndose, x, y, z.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros vamos a estudiar dos sistemas de coordenadas. Uno es cuando esa región que me describe estas desigualdades que escribí aquí en amarillo, esas desigualdades describen ¿eso qué es? Un cilindro, ¿sí? O la parte de un cilindro, la mitad de un cilindro, ¿sí? Si las desigualdades describen un cilindro, va a ser mejor usar las que se denominan coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y reescribir toda esta integral usando el nuevo sistema de coordenadas. Pero si esas desigualdades que están aquí escritas en amarillo son la parte de una esfera, digamos la parte de arriba, la parte de abajo, la mitad de una esfera, entonces convendría mejor usar coordenadas esféricas, ¿sí? Cilíndricas si la región de integración es un cilindro o una parte de un cilindro. Y esféricas, ¿sí? Dependiendo pues de qué describa estas desigualdades. Es decir, dependiendo de los límites de integración, ¿no? Usamos uno u otro sistema de coordenadas. Entonces vamos por un momento a ver de qué trata, por ejemplo, el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces veamos estas notas que tengo aquí. Sí, entonces también las puedo compartir estas notas para que usted lea con calma después. Entonces, veamos el sistema de coordenadas. Es un sistema simplemente para ubicar puntos en el plano de 3 dimensiones, ¿no? Entonces dice aquí, en un sistema de coordenadas cilíndricas, un punto P en el espacio se representa por medio de una terna R, θ y Z. Bien, entonces veamos. Miremos esta gráfica, sí, que está en 3 dimensiones acá. Entonces, ¿cómo trabajan las coordenadas cilíndricas? Entonces, pensemos que tenemos este punto aquí en el espacio de 3 dimensiones, ¿cierto? Y ese punto pues tiene una coordenada X, Y y Z. Pero a él también le podemos asociar esta coordenada R, θ y Z. ¿De qué forma? Sencillamente, miren, consideramos el punto P y lo proyectamos sobre el plano XY. ¿Sí ven esta línea punteada aquí? Se proyecta y cae acá, miren. Entonces, cuando él está en el plano XY, él define dos coordenadas. Una coordenada es la distancia del punto al origen, que vamos a llamarla el radio, ¿sí? Y la otra coordenada es simplemente el ángulo que se forma entre el segmento que va del origen al punto y el eje X, y ese ángulo θ. Es decir, estoy diciendo que cuando yo proyecto el punto que está en el espacio de 3 dimensiones, lo proyecto en el plano, digamos que este es el plano. Mi punto estaba en el aire, ¿no? Y lo proyecté, cayó acá. Entonces inmediatamente pues tenemos las coordenadas polares. ¿Sí? Ese R y ese θ no son otra cosa que las coordenadas polares tradicionales. R y este ángulo θ. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que el punto en 3 dimensiones tiene la coordenada R, θ y la Z continúa siendo igual. La coordenada Z no se cambia. Z es la altura, la distancia del punto al plano XY, antes de proyectar pues esa distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo en definitiva? No, pues estoy diciendo que las coordenadas cilíndricas son simplemente las coordenadas polares, ¿sí? Más un Z, ¿no? Que estoy usando el mismo R y θ y el Z queda igual. O sea, el X y el Y se cambió por R y θ. Y la coordenada Z se dejó igual, ¿sí? Entonces, es como usar las coordenadas polares, ¿sí? Con el Z ahí. Y entonces aquí se explica bien lo que acabé de decir. Dice, Rθ es una representación polar de la proyección del punto P en el plano XY. Z es la distancia dirigida desde el punto Rθ al punto P, ¿no? O sea, la distancia de este puntico a P pues es Z.
Y aquí hay una relación entre las coordenadas cilíndricas y las rectangulares. Por lo mismo que les decía antes, las relaciones son las siguientes. Como en polares, X va a ser R coseno de teta, Y va a ser R seno de teta, y Z pues igual a Z, no cambia nada. Y lo mismo, R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, y tangente de teta es Y sobre X, Z igual Z, no cambia nada tampoco. El radio pues se mueve entre dos números positivos, el ángulo entre dos ángulos θ1 y θ2, y Z entre Z1 y Z2. Bien, o sea que esos tres parámetros varían como entre constantes, generalmente. Bien, y lo importante que es, aquí este teorema, que establece cómo yo reescribo una integral en coordenadas cartesianas, ya usando coordenadas cilíndricas. Bien, como el teorema donde nos da el cambio. Entonces nos dicen, si la región sólida donde estoy integrando es esta, pero esa región sólida se puede representar con coordenadas cilíndricas así, con estas desigualdades, entonces, o con otras desigualdades, pues diciendo que θ varía entre dos ángulos, R varía entre dos funciones que dependen de θ, y Z varía entre dos funciones que dependen de R y de θ, ¿no? Siempre hay esa relación de dependencia. Aquí está la variable que se mueve entre dos constantes, aquí la que se mueve dependiendo de la anterior, y por último la que se mueve dependiendo de las dos anteriores, tanto de R como de Z. Esto es teórico, enseguida vamos a ver un ejemplo concreto que nos ayuda mucho más a entender este sistema de coordenadas. Bien, entonces, digamos que yo estoy integrando la función de tres variables. Entonces, ¿qué coloco aquí? Coloco f, y donde está x coloco r coseno de teta, donde está y coloco r seno de teta, y donde está z coloco z igual z, y porque en cilíndrica el z sigue siendo z. Y por la forma en que se escribió esta región tenemos este orden. Igual que en polares nos aparecía un r, ¿se acuerdan? R de teta. Aquí en cilíndricas también aparece ese r, sí, que ese viene de la transformación que se hizo, porque en el fondo ahí está ocurriendo un cambio de una transformación del sistema de coordenadas. Aparece un jacobiano por ahí, que eso es tema de otra sección de este libro, y ese jacobiano viene siendo este R. Bien, y aquí me queda el orden de integración de Z, que es la variación de aquí. Z es la variación aquí asociada a esta integral, de R de teta. ¿Sí? Sigue ese orden de R de teta, teníamos en polares. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo mejor para que esto se entienda. ¿Sí? Porque teóricamente, puede, hablando en términos teóricos, pues no se entiende muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esta integral. Dice aquí, o hacer este ejemplo. Dice convertir esta integral triple de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas y evaluar la integral. ¿Sí? Nos piden eso. Entonces vamos a hacer ese ejercicio a ver cómo nos va. Entonces, aparece aquí. Este ejercicio va a aclarar todas las dudas. De menos raíz a raíz de 4 menos x cuadrado. Entonces, ustedes también preguntarán, ¿y uno cuándo sabe que debe usar cilíndrico? Entonces ya les voy a decir cuándo. Y aquí va a ser de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Creo que en el PDF hay un error, aquí hasta 2. No es raíz de 2, sino 2. 2. Y la función de tres variables, en este caso es simplemente x cuadrado más y cuadrado. Y noten que esta integral ya no la dan así planteada. Y aquí coloco de z, de y, de x. ¿Listo?
Tenemos esa integral triple ahí. Entonces veamos. ¿Cómo sé que debo usar coordenadas cilíndricas? Es una de las preguntas fundamentales. Entonces lo primero es ver estos dos primeros límites de integración. ¿Qué región en el plano me definen? Por ejemplo, ahí estoy diciendo que x varía entre 2 y menos 2. ¿Y por qué sé que x varía entre 2 y menos 2? Porque recuerden, esta integral está asociada con este diferencial, con dx. Entonces, esa es la variación de x. Y y, por las mismas razones, y varía entre 4 menos x cuadrado, entre raíz de eso y menos esa raíz. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando aparecen estas raíces y esta variación así, esto me está definiendo una región en el plano cartesiano, estas dos desigualdades, circular. ¿Sí? De hecho, es una circunferencia, pues, de radio 2. ¿Sí? Y está completa. Porque x varía de menos 2 a 2. Y y varía desde la raíz positiva hasta la negativa. Es decir, desde lo negativo, desde este punto, hasta lo positivo que viene acá. Y toda esa variación y. Entonces es la circunferencia completa. Entonces cuando la circunferencia es completa o cuando es circular esta región, eso nos da el indicio de pensar que sí, que conviene usar coordenadas cilíndricas. Bien, porque como las coordenadas cilíndricas es la versión tridimensional de las coordenadas polares, y en polares nosotros siempre dijimos, si la región de integración es circular, use polares. Pues aquí es la misma idea, sino que usted no analiza solamente la variación dado por estas dos primeras integrales. Mira si eso es circular o no. Y si es circular, ya usted dice, bueno, podemos usar cilíndricas, ¿sí? Ya que cilíndricas es como polares. Entonces, esa es una respuesta a esa pregunta. ¿Cómo sé si usar cilíndricas o no? Ahora, ¿cómo reescribo la integral usando cilíndricas? Y viene a ser lo mismo prácticamente que hacíamos cuando estudiamos coordenadas polares. Bien, esa circunferencia que acabo de dibujar, ¿cómo la puedo escribir usando polares? Puedo decir que R varía entre 0 y 2. Y θ, como es una circunferencia completa, entre 0 y 2pi. Entonces miren que estamos haciendo casi lo mismo que cuando estudiamos polares. Entonces estoy aquí describiendo esa región usando ahorita R y θ. Y z, ¿de dónde a dónde varía en esta integral? Entonces vamos a encargarnos ahorita de z. Z, en coordenadas cartesianas, varía entre 2 en el extremo superior y esta raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero como yo quiero reescribir esta integral ya usando cilíndricas, entonces la variación de z no podemos permitir que dependa de x y y. Es que ya no tenemos x y y. Ya vamos a tener es r y θ. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuánto es x cuadrado más y cuadrado? R cuadrado. R cuadrado. Entonces, yo voy a reescribir esta desigualdad, pero ahorita en términos de r y θ, o de r. Entonces, como dice el compañero, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Entonces, z varía es entre raíz de r cuadrado y 2. Y r cuadrado, bueno, esto se cancelan. Entonces, z, porque en cilíndrica z sigue siendo z, no hay que cambiarlo. Simplemente lo único que cambio es... Profe, ahí en esa integral no es raíz de 2. No, es 2. Que en las notas hay un error. Y es 2. Sí. Entonces, la variación de z dependiendo de r es así. ¿Listo? Entonces, aclarado eso, bueno, voy a colocarlo acá. Aclarado todo eso, ahorita cómo reescribo la integral, dirán ustedes. Miren que lo primero que hice fue, digamos, reescribir estas desigualdades, pero en términos de las coordenadas cilíndricas. Ahorita reescribamos la integral. Entonces va a ser de la siguiente manera. Es casi hacer una integral coordenadas polares.
Entonces escribo mis tres símbolos. Integral. Bueno, estas integrales quedaron como disparejas, ¿cierto? ¿Cierto? Y habitualmente tenemos este orden. R, ahorita ya aparece de Z, de R de teta. De R de teta. Entonces, en esta primera integral se coloca la variación del ángulo teta, en este caso es 0 a 2pi. En este otro se coloca la variación de R, que es de 0 a 2. Y aquí la variación de Z, que va desde R hasta 2. Y aquí nuestra función, que es x cuadrado más y cuadrado, la función que estamos integrando. Pero que en coordenadas cilíndricas x cuadrado más y cuadrado es r al cuadrado. Por tanto, aquí coloco simplemente r al cuadrado. Y eso es lo que se llama reescribir la integral en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Es prácticamente hacer el ejercicio de reescribir la integral en coordenadas. Cuando vemos integrales dobles, prácticamente lo mismo que pasar de cartesianas a polares. ¿Sí? Si ustedes notan. Solo tenemos una variable más, la z, pero el procedimiento es análogo. ¿Sí? Entonces ya, mire que esta integral es mucho más sencilla. ¿Dónde está su sencillez? Pues miren que los límites de integración, los dos primeros son entre constantes, entre 0 y 2pi, entre 0 y 2, una gran ventaja. Y en la tercera integral va entre r y 2. Por lo menos aparece solo r, no aparece estas raíces tan complicadas. ¿Sí? Entonces se nota inmediatamente que sí representa una ventaja hacer ese cambio. Ahora, ¿cómo resuelvo la integral? No, pues ya esto es inmediato. Porque aquí resuelvo esa integral con respecto a teta. A z. Entonces, r al cuadrado por r me da r al cubo. Permítame, yo escribo aquí r al cubo primero. Y bueno, r al cubo en esa integral es constante. Porque estoy integrando con respecto a z. Entonces, ¿qué va a dar esa integral ahí que señalé en la cajita? Va a quedar r al cubo por z. Y evaluado cuando z vale r y cuando z vale 2. ¿Listo? Y aquí pues continúo escribiendo lo otro igual. 0 a 2, 0 a 2pi. Y aquí de r de teta. Listo, entonces ahorita evalúo esto. Bueno, aquí es un 2, ¿no? Entonces es un 2. Entonces evalúo primero en 2 y resto cuando evalúo en r. Entonces aquí me va a quedar r al cubo por 2 menos r al cubo por r. Se va a quedar así. Voy a borrar aquí mismo. Cuando evalúo, me queda r al cubo por 2, o sea, 2r al cubo. Menos r al cubo por r, menos r a la 4. ¿Listo? Entonces ya hice esa integral interna con respecto a z y me quedó esto. Y ya es una integral doble. Debo hacerla con respecto a r primero. La integral de 2r al cubo es 2r a la 4 sobre 4. Yo puedo de hecho simplificar aquí el 4 con el 2. Menos la integral de r a la 4 es r a la 5 sobre 5. Y esto, esta antiderivada, pues se evalúa en los límites que tengo ahí, 0 y 2. Y lo que me dé lo integro a su vez de 0 a 2pi por de teta. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, este 2 y el 4 se pueden cancelar. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, queda un 2. Entonces, cuando evalúo esto en el extremo superior, 2, me da 2 a la 4, que es 16. Y 16 dividido 2 es 8. Entonces, esa primera parte va a dar 8.
8 aquí, menos 2 a la 5 es 32. Entonces 32 quintos. ¿Listo? Y cuando al u en 0, pues todo se anula, porque 0 a la 4 es 0, menos 0 a la 5, 0. Todo eso se anula. Entonces queda simplemente este numerito, que sale como constante, y me queda pues integral de 0 a 2pi de teta. Y nosotros ya sabemos que la integral de 0 a 2pi de teta, pues me da la longitud del intervalo donde estoy integrando, que es 2pi menos 0, o sea, 2pi. Y aquí, bueno, 8 por 5 es 40. 40 menos 32 es 8. Entonces me queda 8 quintos por 2pi. Que lo puedo escribir también así, como 16. 8 por 2, 16. 16pi sobre 5. Listo, eso es lo que me deja integral triple. Bien, y fue muy sencilla hacerla pasando a coordenadas cilíndricas. Y si alguien quiere hacerla con coordenadas cartesianas, se va a encontrar con muchos problemas. Es muy difícil. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, este ejercicio está en estas notas también. Quise raíz de 2, pero es un error, es 2, es extremo. Creo que por acá lo corrigen. Es a partir de aquí que lo empiezan a corregir. Y aquí están todas las cuentas también. Bueno, aquí llegamos al 16 pi quintos. Yo les voy a enviar este documento para que revisen los cálculos intermedios, los que quieran. ¿Listo? Entonces, en esta nota solo está ese ejemplo. Bien. Entonces, algo así, un ejercicio, bueno, se pueden hacer ejercicios más complicados, pero como no tenemos mucho tiempo, no hay mucho tiempo, entonces puede ser algo así, de que yo les planteo una integral en coordenadas cartesianas y les diga, pase las coordenadas cilíndricas y resuélvala, o pase las coordenadas esféricas, que es más sencillo, y resuélvala. ¿Sí? Más o menos en ese sentido puede ser el ejercicio correspondiente a este tema. ¿Sí? Algo sencillo, porque puede ser más complicado un ejercicio, ¿no? Que puede ser plantear la integral, ¿sí? Pero más bien en ese sentido voy a hacer la pregunta, de que sepan pasar de cartesianas a cilíndricas o esféricas. Porque es que sí, no hemos practicado mucho este tema y no hay mucho tiempo, entonces solo eso. Si queremos analizar qué integral fue la que hicimos hace un momento, nosotros lo que hicimos fue, ¿recuerdan que yo dije que la región de integración era circular? Pues es este disco que ustedes ven aquí de color zapote, ¿sí? Y como z variaba entre esta raíz, que es raíz de x cuadrado más y cuadrado, que esa es la superficie de este cono, ¿sí? Varía entre esa superficie y 2, o sea, desde aquí hasta la altura 2, esta es la variación de z. Entonces lo que nosotros acabamos de hacer fue integrar sobre esta región sólida, ¿sí? No es que hayamos calculado el volumen de esto, no, sino que integramos sobre esa región sólida, ¿sí? Así como antes que integramos sobre una circunferencia o sobre una región parabólica, integramos fue sobre este tipo de región sólida. O sea, los límites de integración estaban describiendo este cono sólido. Bien. Aunque bueno, no fue necesario saberlo. Lo importante es saber usar el cambio de coordenadas. Bien, entonces se nos acaba el tiempo. Entonces, en 10 minutos les envío otro link para estudiar el de coordenadas esféricas y decirles especialmente qué ejercicios conviene estudiar para el examen. Bien, para terminar por ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?